Buenas noches, mis queridos hermanos. Espero que ustedes estén bien. Hoy, como cada miércoles, nos reunimos para estudiar su palabra en este estudio bíblico y gracias a Dios continuamos en el estudio de Romanos. Sean bienvenidos. Acuérdense que ustedes pueden en su casa tomar una Biblia, pueden tomar un cuaderno de apuntes y también si es que tienen el estudio del libro de Romanos que nosotros estamos siguiendo, que se llama Romanos, para creyentes en crecimiento, por favor, tómenlo para que podamos leer juntos del día de hoy nuestro estudio y seguir aprendiendo, ¿sí? Si usted no tiene el estudio de Romanos, por favor, mándeme un mensaje a la página de IGB Cuenca y solicitando el PDF de este libro para yo compartir con usted y que nos pueda seguir en el estudio cada miércoles, ¿sí? Entonces, gracias a Dios por eso. Y el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 12 de Romanos. Ahora, en nuestro libro, en nuestro folleto de estudio, estamos en la lección número 11, pero ya llegamos a este punto, a Romanos capítulo 12. Entonces, hemos visto varias partes de Romanos capítulo 12 y hoy día vamos a hacer como un resumen breve de todo Romanos, donde empezamos ahora a ver la vida cristiana o la vida del creyente dependiendo en el Espíritu y sus obligaciones dependiendo en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, quisiera que empecemos leyendo Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 12 y los primeros dos versículos, ¿ya? Y luego que leamos esto, vamos a leer nuestro estudio en el folleto, ¿ok? Entonces, cada uno con su Biblia, les animo a que lo tengan. Para muchos les es más fácil utilizar un teléfono celular. Adelante, hágalo, si es que eso es lo más fácil para usted. Hágalo, sí, hay muchas herramientas buenas de estudio que ustedes pueden conseguir en el Internet y aplicaciones que pueden ayudar para estudiar, ¿sí? Una de ellas es, no me están pagando para esto, pero Bible Gateway es una buena aplicación donde usted puede tener en su celular y bajar la Biblia para buscar diferentes versiones de la Biblia, entonces puede ocupar eso. Otra, hay diccionarios bíblicos que usted puede descargárselos y tenerlos en su celular, eso es otra buena herramienta. Hay comentarios que usted simplemente poniéndose a buscar en el internet los puede encontrar. Ahora, no todos los comentarios son buenos, ni todas las herramientas son buenas, entonces por esa razón, si es que usted considera, estoy yo listo para recomendarle en cuanto a los que están aprobados, más bien dicho, tienen una doctrina correcta y nos pueden servir, ¿ok? Bueno, ese es otro tema, pero ahora vamos a continuar con el estudio. Entonces, Romanos capítulo 12 y los versículos 1 y 2 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada vez que nosotros estudiamos, tenemos que hacer un repaso de lo que hemos visto. Y Romanos, acuérdense que habla como tema principal el Evangelio de Dios. Y cuando hablamos del Evangelio de Dios, hablamos acerca de todo, ¿sí? Hablamos acerca de la justicia de Dios, que es Cristo Jesús.
Entonces, Cristo Jesús es todo en el creyente. Sin la obra de Jesucristo no hay evangelio. Sin la obra de Jesucristo no hay justicia de Dios. Perdón. Y Dios es justo, entonces Él juzgó el pecado en su Hijo, ¿sí? Y también su Hijo Jesucristo fue nuestro representante, fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Por Él somos salvos. Por Él también tenemos vida eterna y por Él también podemos vivir la vida cristiana. Entonces, el, el estudio que estamos siguiendo nos da una buena figura, una buena foto de todo el libro de Romanos. Entonces, quiero leerles esta porción porque nos ayuda a ver a nosotros con claridad todo el libro, ¿sí? Así que, hermanos, os ruego. Pablo tenía la autoridad de Cristo para ordenarnos, pero aún así dice, os ruego, hermanos. Y aquí lo que les decía. El libro de Romanos puede verse como una foto del cristianismo. Ok, aquí podemos ver cómo debe ser el cristianismo. En los capítulos del 1 al 5, Cristo murió por mí. En los capítulos del 6 al 7, yo morí con Él. ¿Sí? Yo morí con Cristo. El capítulo 8 habla de el Espíritu Santo está en control. Capítulos 9 al 11, como vimos la semana pasada, son un paréntesis para mostrar que Dios Todopoderoso cumple sus promesas, Él es fiel y Él no ha dejado de lado al pueblo de Israel, pero por el momento Él está enfocado en la iglesia, ¿sí? No hay ninguna cosa que falte por cumplirse, excepto la segunda venida de Cristo, perdón, el arrebato de la iglesia, y luego de eso empieza la gran tribulación, perdón, la tribulación, la gran tribulación, que son un periodo de 7 años, luego de eso el milenio, y luego de eso por la eternidad en la Nueva Jerusalén. Entonces, hasta ahora, en el tiempo en el que estamos, en el tiempo de la iglesia o la dispensación de la gracia, no hay ninguna otra cosa que pase más que esta y el enfoque es la iglesia. Entonces, hemos venido hablando desde el comienzo que si una persona no ve su propia necesidad, capítulos 1, 2 y 3, habla acerca de Pablo mostrando el problema del hombre. Y vimos que este libro de Romanos de Jorge Parker, él daba una buena ilustración en cuanto a lo que hace un médico. Un médico para ver si la persona está enferma, le dice, abra su boca, le examina, ve si su aliento huele mal, si tiene pus, ¿sí? Y le hace un chequeo, ¿no es cierto? Lo que Pablo está haciendo aquí es que él está abriendo, está mostrando cómo está el hombre, y el rato que abre está enfermo, está mal. Y eso nos muestra que todo hombre está condenado, ¿sí? Entonces, 1, 2 y 3 de Romanos nos muestra la condenación del hombre. Capítulo desde el final del 3 hasta el capítulo 3, 4 y 5, nosotros vemos la justificación, ¿ya? Entonces, aquí en la justificación vemos, yo perverso, pero Cristo murió por mí, tomó mi lugar y me dio su justicia, me dio la justicia de Él cuando el creyente en lo que Él hizo por fe descansa en esta verdad de que Cristo murió por nosotros. Ahora, en ese momento que la persona cree, es salva, nace de nuevo, como dice Juan capítulo 3, el nuevo nacimiento. Sí, os es necesario nacer de nuevo. Y habla del nuevo nacimiento espiritual. Entonces, antes estábamos muertos espiritualmente, y eso es lo que nos muestra Romanos capítulo 1, 2 y 3. Entonces, el Evangelio
no es solamente que Cristo murió por mí, sino que yo estoy perdido, ¿sí? Y necesito un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús, ¿ya? Simplemente el decir hay un Salvador, pero no mostrar la necesidad del hombre, no es del Evangelio. Y eso no hizo Cristo. A través de toda la Escritura, toda la Biblia es el Evangelio, ¿sí? Toda la Biblia muestra lo mismo. La tremenda necesidad del hombre que está muerto espiritualmente, que ha pecado, que no tiene una unión con Dios por su pecado, ha ganado la muerte física, espiritual y eterna, ¿sí? Y necesita un Salvador. Entonces, toda la Biblia apunta a Jesucristo, a la obra de Él, ¿ya? Y eso es el gozo de Dios de mostrar su amor con el hombre con el cual quiere tener una unión de intimidad, una relación de intimidad por la obra de Jesucristo. Entonces, dijimos, capítulo 1, 2 y 3, la condenación. 3, 4 y 5, justificación. 6, 7 y 8, la santificación, y habla acerca de, en base a la obra terminada de Cristo Jesús, yo morí con Él, ¿sí? Y es el Espíritu Santo, capítulo 8, el que puede vivir la vida cristiana en nosotros. ¿Qué creemos? ¿Qué pensamos como Él? ¿Que descansamos en Él? No que estamos sometidos a la ley del pecado, sino libres en Cristo. Romanos capítulo 8, vimos nosotros en los versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta parte es sumamente importante. Los que están en Cristo Jesús. Y habla de todo el tiempo descansando en la verdad. Todo el tiempo descansando en que ya morimos juntamente con Él y ahora hemos resucitado. Ya no estamos descansando en nosotros mismos. Entonces dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Es decir, este andar habla acerca de nuestro comportamiento, ¿ya? Y basados en qué poder vivimos, en el poder de la carne o en el poder del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí, cuando nosotros vimos esto, hacíamos la comparación de la ley de la gravedad y la ley de la aerodinámica. La ley de la gravedad siempre va a atraerme hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Y la ley de la aerodinámica rompe la ley de la gravedad para que un montón de hierro, como es los aviones, se eleven, ¿sí? Y se mantengan en el cielo por la potencia de los motores que hace que se eleve. Entonces, la única potencia, el único poder para vivir la vida cristiana es por el Espíritu Santo. Por eso el versículo clave de Romanos es Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Entonces, les decía que el poder para vivir la vida cristiana es por el Espíritu Santo. Él es el que produce esto. Entonces, ya ahora, por el Espíritu Santo, Romanos capítulo 8, somos hechos libres del poder de la carne. Ahora, continuamos viendo y dijimos Romanos capítulo 8, 9, 10 y 11 son un paréntesis donde vemos la fidelidad de Dios y que Dios no ha dejado de lado, o más bien dicho, no va a cumplir las promesas dadas a Israel, pero por el momento el enfoque de Dios es la iglesia, no Israel. Y la iglesia está formada de todo creyente, sea judío como gentil, como dice Romanos 1, 16 y 17. Al judío primeramente y también al griego, ¿sí? Entonces, todo creyente que ha confiado en la obra de Jesucristo forma parte de la iglesia. Ahora, lo que nos toca ver el día de hoy es muy importante porque continuamos con la vida cristiana vivida en el Espíritu Santo y cómo en el Espíritu Santo hacemos lo que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es Romanos capítulo 12,
en adelante. Es cómo vivir la vida cristiana. Y esto es únicamente posible por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Si usted está andando en la carne, no se puede, ¿ok? Va a ser esto una carga, va a ser un legalismo en su propia vida y una miseria, ¿sí? Pero cuando es por el poder del Espíritu Santo, así se comporta un creyente maduro. Así se comporta un discípulo que ama y vive y depende en su Maestro, en Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, Romanos capítulo 12, voy a leer nuevamente estos versículos. Así que, esta palabra, estas dos palabras, así que, tiene que ver como resultado, ¿sí? En base a Romanos del 1 hasta el 10, ahora así es como se vive la vida cristiana, ¿sí? Romanos del 1 al 10, al 11, perdón, podríamos decirlo que es nuestra parte doctrinal o nuestra parte teórica, ¿sí? Es muy importante la teoría porque habla acerca de los hechos, la base para la vida cristiana, la vida práctica, ¿sí? Nuestra conducta como creyentes. Entonces, a partir del capítulo 12 en adelante, nosotros vamos a ver la conducta del creyente que depende en el Espíritu Santo. Debe ser de esta manera, ¿ya? Entonces, voy a leer junto con ustedes el estudio. Y dice, en los capítulos del 1 al 5, Cristo murió por mí. El 6 y 7, yo morí con Cristo. El 8, el Espíritu está en control. Ponemos a un lado los capítulos 9 al 11 por ahora. Del 12 al 16 habla de viviendo la vida cristiana. Notemos que Pablo afirma notemos que lo que Pablo afirma debe motivarnos a vivir la vida cristiana, ¿sí? Por las misericordias de Dios. Será bueno que recordemos algunas de las misericordias de Dios que Pablo menciona en el libro de los Romanos. Esto nos dará poder y deseo de vivir la vida cristiana. Muy importante. Ahora, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. No, el ruego de Dios, de Pablo, no es para que tú trates de portarte bien, sino por lo que Dios ya ha hecho en tu vida, ¿sí? Por las misericordias. Y aquí en nuestro estudio nos da un excelente eh, resumen de cuáles son las misericordias de Dios que hemos visto hasta este punto. 1. La justificación. Hemos sido declarados justos, vestidos con la justicia de Jesucristo. Por gracia, no por nuestras obras, por Él. Dios nos ve ahora en Cristo Jesús. Una de las misericordias de Dios es no darnos lo que nos merecemos, ¿sí? Más bien, nos ha dado su gracia, ¿ok? 2. Identificación. Muertos al pecado y a la ley, ahora posicionados en Cristo. Es otra de las misericordias en Cristo. Todo lo tengo en los lugares celestiales en Cristo Jesús, dice Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Todo esto que estamos viendo son hechos. Es la base para nuestra vida cristiana. Si nuestra vida cristiana no está basada en los hechos de la palabra de Dios, va a estar basada en nuestras emociones, en nuestro deseo de tratar de agradar a Dios en nuestras fuerzas. Y acuérdese, la carne no puede agradar a Dios. Dios crucificó al hombre viejo en la cruz y ahí se quedó, ¿sí? Cuando usted y yo tratamos de vivir no en base a los hechos de la palabra de Dios, sino en base a la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, nuestra mente, voluntad y emociones no controladas por el Espíritu Santo, sino por el yo, lo único que vamos a producir es las obras de la carne, de Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20. Entonces, nuestra identificación es sumamente importante. Hemos muerto al pecado y a la ley. Ahora estamos posicionados en Cristo. 3. Bajo la gracia y no bajo la ley. La ley es lo que el hombre obra para Dios. La gracia es lo que Dios obra a favor del hombre. Sí, otra vez, estamos bajo la gracia, no bajo la ley.
Entonces, sigue siendo por el obrar de Dios en nosotros. Es solamente por eso que se puede vivir la vida cristiana. 4. El Espíritu morando en nosotros. No hay condenación, sino libertad del pecado y de la ley. Capítulo 8 de Romanos. No hay ninguna condenación. Continúo. 5. El propósito de Dios para nuestras vidas es hacernos a la imagen de Cristo. ¿Sí? Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Hacernos a la imagen de Jesucristo. Una imagen de muerte al yo y vivos para Dios. Eso lo hace en Cristo Jesús. 6. La gloria venidera, nada comparada con el sufrimiento presente. Recuerdan que hemos dicho que este leve tribulación momentánea es lo que estamos viviendo. Es tu vida aquí en esta tierra. Pero cuando vemos al Señor, vemos la esperanza que tenemos y que estamos posicionados en Él y que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sí? También no hay separación, estamos seguros en Cristo. ¿Sí? ¿Cuán seguro está el Señor Jesucristo? Totalmente. Y nosotros en Él, totalmente seguros. 8. Estamos confiados en la fidelidad de Dios, confirmados por su plan revelado para a la nación de Israel. Capítulos 9, 10 y 11. Dios es fiel, ¿sí? Y es por la obra de Él que la iglesia hoy en día da a conocer su palabra, su mensaje, por el poder del Espíritu Santo, en base a la verdad. ¿Ya? Entonces, en el capítulo 12, versículo 1, dice: os ruego por las misericordias de Dios, es decir, todo lo que Dios ya ha hecho, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice: presenten sus cuerpos. La gracia reina sobre nosotros y en nosotros. Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos. Por la fe en las misericordias de Dios, tenemos un deseo del corazón de hacerlo. Corazón habla mente, voluntad y emociones. ¿Sí? De hacer eso y mandar a nuestro cuerpo físico a que haga la voluntad de Dios. Pero la mente empieza aquí. Mente, voluntad y emociones, cuando está controlada por el poder del Espíritu Santo, controlada por la verdad, guiada por Dios, no por la carne. ¿Ok? Que presentéis vuestros cuerpos, os ruego, ¿sí? Y ese es el apóstol que tenía todo el derecho de exigirnos. Él mismo entiende y separa delante de Dios, va en la gracia, ¿sí? La plataforma que Pablo está usando para compartir es la plataforma de la gracia, no la plataforma del yo o de la justicia propia, sino la plataforma de mi justicia en Cristo Jesús. No por mis obras, no por mis méritos, sino por los méritos de Él. Aquí estoy parado y por eso les ruego que hagan de esa manera, porque ustedes también están parados sobre la misma plataforma de gracia. Y desde esa plataforma, Pablo anuncia cómo debemos vivir. Y dice que presentéis vuestros cuerpos. Por la fe en las misericordias de Dios, tenemos un deseo del corazón de hacerlo. Hay un poder que nos atrae al saber que alguien como Él nos ama tanto al punto de darnos tantas misericordias. Aquí es necesario que nosotros leamos 2 a los Corintios, capítulo 5 y el versículo 14. 2 a los Corintios 5, 14. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constriñe tiene que ver con controlar. Tiene que ver con atraernos, controla lo que Él quiere hacer en nosotros. El amor de Él nos atrae a Él, ¿sí? Entonces, que presentéis vuestros cuerpos, pero no es simplemente presentar tu cuerpo porque sí, sino en sacrificio vivo, y habla acerca de haber entendido tu propia muerte, tu propia sepultura y tu resurrección con Cristo Jesús, ¿sí? Cristo Jesús fue el sacrificio perfecto y nosotros en Él lo morimos con Él y resucitamos con Él, y en base a esa vida resucitada de Jesucristo,
Así es que podemos presentarnos delante de Dios. No en base a la carne, no en base a nuestros esfuerzos, sino porque ahora estoy resucitado con Él en los lugares celestiales, en base a mi posición celestial, en base a lo que Dios ya ha hecho en mi vida. Y dice, esto es un rotundo contraste con las ofrendas sangrantes que Israel traía al altar. El servicio a Dios es en libertad, no en esclavitud. Es vida de la muerte, ¿sí? Es la vida resucitada. No un sacrificio cruente, ¿sí? ¿Sí? Sino más bien es la vida de Él, es la vida resucitada de Jesucristo. Así preséntate delante de Dios, porque has resucitado, porque ahora tienes todo en Cristo Jesús, porque estás sentado en los lugares celestiales en Cristo. Así me presento ahora para vivir la vida cristiana por el poder del Espíritu Santo, no por mis fuerzas. Por eso Pablo habla aquí en Romanos capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios, tan importante. Dice aquí, santo, agradable a Dios. Recordemos lo que Dios dijo a Israel tocante a las ofrendas. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Éxodo 29:37. Tomando en cuenta que el altar en el Antiguo Testamento es un cuadro de la cruz en el Nuevo Testamento, sabemos que para que algo sea santo debe venir a la cruz. Romanos 6:6 y Gálatas 2:20. Santo quiere decir separado con el propósito y uso exclusivo de aquel que lo separó. Y eso hizo Dios con usted y conmigo que hemos creído. Nos ha hecho santos, separados para Él y para el uso de Él. Ahora, mucha gente se traba en este punto porque piensa que ahora yo debo tratar de vivir la vida cristiana en mis fuerzas. No, es imposible. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo, porque Él mismo que nos separó, Él mismo nos va a hacer a la imagen de su Hijo Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Es por Él. Y nuestra parte en todo este proceso es en el creer. A lo que el Espíritu Santo nos muestra, lo creo o rechazo la verdad. Vivo en incredulidad. Y si ustedes están siguiendo también nuestros estudios de Mirando a Jesús, que también están en la página de IGEBE Cuenca, pueden revisar y ahí vemos nosotros que esto de depender en Él, por la justicia de Él, que nuestra tarea es vivir por fe. Hebreos capítulo 12 y el versículo 2 nos da la manera de cómo hacerlo. Dice Hebreos capítulo 2 y el versículo, Hebreos capítulo 12 y el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿cómo? Puestos los ojos en Jesús, es decir, descansando en la verdad, descansando en los hechos de la palabra de Dios, por fe, no por incredulidad, ¿sí? Sino por confianza en su palabra. Entonces, Romanos capítulo 6 y el versículo 6 habla de un hecho real que para nosotros es el momento cuando Dios, por la obra de Jesucristo, en el momento que creímos, también. Continúo con la grabación. El momento que nosotros creímos, en ese momento Dios nos hizo santos por la obra de Jesucristo. ¿Sí? Ahora, algo más aquí, tengo que regresar a algo que es muy importante. Dios nos salvó en Cristo Jesús antes de que nosotros naciésemos. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Íbamos a leer Romanos capítulo 6 y el versículo 6 y quiero que vean esto, es muy importante lo que estamos en el estudio. Dice Romanos capítulo 6 y el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él
para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? Y Gálatas 2:20 dice, si usted se sabe de memoria, pues es el momento de repetirlo de memoria, ¿ok? Pero si no se lo sabe, léalo conmigo, ¿ok? Dice, Gálatas capítulo 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Sí, es por la obra de Él, es por Él, es porque es resucitado, es por la obra que Él hizo que ahora puedo vivir la vida cristiana. ¿Sí? Entonces, dice, ¿qué es vuestro culto racional? Regresemos a Romanos capítulo 12 y leo todo el versículo para que tengamos claro lo que estamos estudiando. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro culto racional es por Él, ¿sí? Esto es todo lo que Dios puede requerir de nosotros, que presentéis nuestros cuerpos, que presentemos nuestros cuerpos. Cristo vino para ser nuestra propiciación, es decir, el sacrificio hecho por nosotros, nuestro pago. Él nos compró con su vida, ¿sí? El costo suyo y mío fue la vida del Señor Jesucristo. Eso es lo que costó la salvación. Muchísimo, ¿sí? Y todo eso fue dado por a nosotros por gracia. No por nuestras obras, dice Efesios 2, 8 y 9, sino por la gracia de Dios, por Él. Entonces, dice aquí, Cristo vino a ser nuestra propiciación, el sustituto. El pago ya fue cancelado. Él nos compró, Dios nos compró con la vida de su Hijo. Cristo resucitó, el Espíritu Santo mora ahora en nosotros. Ahora el servicio espiritual es posible porque Él mora en nosotros. Por la fe, al presentar nuestros cuerpos a Dios, entramos o podemos servirle, ¿sí? Hermanos queridos, hasta aquí vamos a ver en esta semana, hemos llegado únicamente en el versículo 1 del capítulo 12. Pero le animo a que si usted no ha estudiado Romanos antes, lo haga, me mande un mensaje para yo poder compartir con ustedes el estudio y que lo lean desde el comienzo. Los que sí lo han hecho, y esto hemos empezado con algunas familias en la iglesia, en las cuales hemos estudiado cada miércoles desde el versículo 1 del capítulo 1. Entonces, si usted no sabe eso, por favor, mándeme un mensaje para poder compartir con ustedes este estudio. ¿Ok? Les deseo que tengan una buena noche, una buena continuación de esta semana. Acuérdense, así que os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Es decir, basados en quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Sí? Todo lo que soy es de Él, pero necesito saber lo que ha pasado, necesito saber la verdad. Es por el Espíritu Santo. En base a la gracia de Dios. No por querer ser mejor que otras personas, sino por la gracia de Dios. Ese es mi punto de partida. Solo por ahí a partir de eso puedo vivir la vida cristiana y comportarme por el poder del Espíritu Santo como Él quiere. No por mis fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. Vamos a continuar viendo más adelante lo que, cómo Pablo describe la voluntad de Dios para el creyente que depende, confía en el Señor, depende en el Espíritu Santo, cómo debe vivir. ¿Okay? Pero hoy nos quedamos hasta el versículo 1. Que tengan una buena noche.